Bueno, otra aplicación de la derivada es encontrar el valor de ciertos límites. Por ejemplo, si recordamos cómo se resolvían los límites cuando la variable tendía a un número, buscábamos una manera de simplificar el denominador con el numerador, puesto que aquí si nosotros evaluamos el 1 en la x, por ejemplo, nos quedaría 1 menos 1 y la división entre 0 está indefinida. Entonces nosotros tratábamos de simplificar lo que estuviera en el numerador con el denominador mediante factorizaciones. Sin embargo, como podemos ver en este ejercicio, bueno, logaritmo de x no lo podemos factorizar con nada de x menos 1. Entonces nosotros podemos hacer uso de la derivada, ahora que sabemos calcular derivadas, para encontrar este límite. ¿Cómo saber cuándo podemos ocupar la derivada para calcular un límite? Bueno, cuando me quede un límite del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito. Si nuestro límite al evaluarlo me queda 0 entre 0 o infinito entre infinito, podemos ocupar una regla que se llama la regla de L'Hopital, el cual, bueno, ya iremos explicando un poquito, aunque aquí en esta fórmula podemos ver que si tenemos un límite de x cuando tiende a de f de x entre g de x y se cumple que la evaluación te queda 0 entre 0, bueno, entonces el límite de x cuando tiende a va a ser igual a la derivada de la primera función o del numerador entre la derivada del denominador. Siempre y cuando se cumpla esa restricción, ¿no? Que sea un límite evaluado del tipo 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio para empezar con este tipo de regla, que me dice el límite de x cuando tiende a 1 del logaritmo natural de x entre x menos 1. Si nosotros hacemos, por ejemplo, en la calculadora o graficamos el logaritmo natural de x y lo evaluamos en 1, nos vamos a dar cuenta que el logaritmo natural de 1 pues es 0, ¿no? Entre 1 menos 1 me queda 0. Entonces, este tipo de funciones es del tipo 0 entre 0. Por lo tanto, ya que verificamos que nos da 0 entre 0, bueno, podemos aplicar L'Hopital, que me dice que, bueno, vamos a sacarle la derivada al numerador entre la derivada del denominador y después evaluamos para ver si ya se puede. Entonces, bueno, vamos a sacar, voy a borrar esto y vamos a nombrar que el numerador es f de x y el denominador es g de x. Quiere decir son dos funciones, ¿no? F' de x va a ser igual al logaritmo natural, bueno, la función es logaritmo natural de x, por lo tanto la derivada es la derivada del argumento entre el argumento sin derivar. La derivada del argumento es 1, entre el argumento es x, entonces me quedaría 1 sobre x. Esa es la derivada de f de x. Ahora vamos a calcular la derivada de g de x. Bueno, tengo una suma, por lo tanto va a ser la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. La derivada de x con respecto a x, bueno, yo ya sé que eso es 1, ¿ok? Menos la derivada de 1 es constante, entonces se queda así nada más, ¿no? Por lo tanto, yo sé que el límite de x cuando tiende a 1 del logaritmo natural de x, pues va a ser 1 sobre x sobre 1. Y le podemos poner este 1 para hacer extremos por extremos y medios con medios. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer extremos por extremos y medios con medios. Entonces aquí voy a tener el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x, ¿ok? Y bueno, aquí me doy cuenta que aquí ya no se me va a indeterminar a menos que x sea 0, pero x tiende a 1. Si yo sustituyo aquí el 1, pues esto me va a quedar 1 sobre 1 y esto es igual a 1. Entonces se dice que el límite de esta función, de la función de la que estábamos calculando el límite, es igual a 1 por regla de L'Hopital.